Buenas tardes y bienvenidos a Bazar of Bagdad. Estamos haciendo el stream en vivo con mi amiga Tef. Hola Tef, ¿cómo estás? Hola Fer, ¿qué tal? Una vez más estamos en el stream de la Liga de Abril ahora, segunda. Así se pasó el tiempo. Ay, Desde el último stream que hicimos pasó rapidísimo, la verdad. Estamos de vuelta en vivo. Mal, y con muchísima convocatoria también en la Liga, se está suscribiendo un montón de gente. Sí, la verdad que se está poniendo muy lindo. Sí, no solo en Bazar, sino en todo el mundo últimamente, ¿no? Y se está hypeando un poco la movida de Premod. La verdad que le estamos metiendo mucho corazón todos. Así que la gente se está copando y sí, la bola de nieve va creciendo. Tal cual. Hace poco creo que estuvo en Chile un torneo importante. Estuvo la LobsterCon, que también estuvimos todos viendo. Ahora creo que la Nantuko todavía se sigue jugando. No sé si hace poquito estuvieron, creo que, no sé si ya se jugó o estuvieron los finalistas también. Y también, ¿qué más? Hay un montón de cosas. Hay una banda de torneos, un montón de torneos, la gente se va sumando de a poquito a esta fiesta. Bueno, ¿y qué vamos a estar viendo el día de hoy? La Liga de Abril. Bueno, hoy estamos viendo la Liga de Abril para recordarles a todos un poquito. Esta es la liga que hacemos acá en Bazar of Bagdad. Así es. Que para clasificar en esta liga es invitacional, o sea, todo clasificado nada más. Y los que clasifican son los que tienen los mejores resultados. Los que suman más puntos durante los FNM de esta vez, si bien estamos en mayo, es la Liga de Abril. Siempre se ha mes vencido, claro, siempre se ha mes vencido. Termina el mes, correcto. Termina el mes y una vez que termina el mes, los mejores 8 jugadores de la liga se clasifican a este torneo que es invitacional, que es gratis, que tiene premios y que aparte, bueno, es un mimito para los jugadores también porque lo firmamos, entrevistamos. Un montón de cosas que ahora van a ver durante nuestro stream, así que no les vamos a adelantar mucho para que se vayan sorprendiendo tanto como nosotros. Sí, los tenemos ahí, los mimamos un poquito, les ofrecemos un café, los traemos acá, el lugar se abre solo para ellos. Correcto. Hoy el templo no está abierto, digamos, solamente para la gente que está invitada puede acceder a este lujo que estamos armando. Claro, tenemos las llaves por ahí para anticipar un poquito que vamos a estar viendo. Ellos pueden elegir cualquier mazo. Es como que se puede leer un poco eso y ser un poco perpicaz, ¿no es cierto? Para tratar de buscarle la vuelta. Entonces, como ellos siempre, obviamente, como pueden elegir cosas, y quizás el Saikato en un mazo... Es una buena elección. Ya lo vimos a Martín, hacer eso en la liga pasada, ¿no es cierto? Que eligió el Black White y llegó a la final, no pudo contra Hernán, que fue el último campeón, pero bueno, ahora vamos a ver si su Saikato puede dar papaya, ¿no? Claro. Bueno, ahí... bueno, se nos fue el machete un poquito, pero el paso... nada, tenemos la gente lo vio, mientras nosotros hablamos un poquito, creo que la gente vio. Un montón. Sí. Bueno, entonces, vamos a seguir un poquito para acelerar un poco, así ya sabemos que todos queremos ver un muy buen Magic. Así que un poco hoy se ve buen Magic. También recordemos que una cosa que nos importa mucho también de este torneo es que se conozca a la gente que está detrás de las barajas. Claro. Así que los vamos a ver ahora presentándose. Vamos a ver una presentación que hicimos con ellos antes de la primera partida, que ahora les vamos a introducir después cuál es. Nos vamos para ahí. Vamos a ver la placa. Hola, soy Fer Rodríguez. Clasifiqué otra vez para el top 8. Último, pero juego contra el primero. Leche, voy por vos. Esta vez no me vas a ganar. Buenas, soy Alejo Albarracín, estoy en el top 8 y voy a jugar un deck bastante complejo y estoy re feliz y le voy a ganar a todos. Perro que lara no muere, macho. Hola, soy Maja Pans, Majita para los amigos. Clasifiqué sexta en el top 8 de abril. Vamos por adelante. Hola a todos, acá Martín Oviedo, en medio del agua, vuelvo para el domingo 11 a dar unas buenas palizas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Pablo Herrero, muy contento de haber llegado a los 8, deseame suerte y saludo a mi familia. A ganar con todo, ¿eh? Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Rodrigo Dagás, soy finalista del top 8, a darle átomo. Hola, soy Nico Dióquez, voy a jugar al top 8, torneo mensual de abril, deseame suerte y aguante el Magic. Buenas, muy contento de estar en esta fiesta del Premodern. Creo que va a ser un torneo lindo, muy buenos jugadores, así que a prepararse nomás. Nos vemos pronto. Qué lindo, la verdad.
verdad, qué lindo ese mimito a los jugadores, ¿no? Que puedan explicar un poquito quiénes son, contar un poquito de sus vidas, sus cosas, sus masitos. Sí, además... darle cara. De nuevo, ¿no? Es muy interesante conocerlos, porque quizás cuando estás jugando en el FNM los vas conociendo, pero está bueno que los conozcan de afuera también, que los conozca la gente. Sí. Y también está bueno. La gente que busca las listas, porque la gente entra a las páginas a mirar listas y dice, uy, mirá, este Martín Letze que ganó un montón de torneos, a ver, y de repente le ves la cara. O Nico Diosques, que a ver quién es. ¿Quién es? Claro, ¿quién es? Bueno, y hablando de Nico Diosques, vamos, este primer partido que vamos a streamear es muy interesante porque es un duelo de amigos que vinieron a la tienda prácticamente sin saber nada de Premoda. Claro, hay como una historia muy copada. Justo se cruzan dos amigos que entraron al top 8 al mismo tiempo. Sí, y empezaron a jugar al mismo tiempo. Empezaron a jugar todo al mismo tiempo y tipo llegaron a esta instancia y van a jugar el primer partido y lo vamos a tener en stream. Va a ser épico, la verdad. Vamos a tener dos barajas muy interesantes. Sí, eso iba a decir, que vamos a tener Stephen Now, que es una de las tier 1 picantes, y del otro lado tenemos Stasis, que es un mazo poco jugado porque es muy difícil. Pero Alejo llegó hasta acá jugando Stasis. Sí. Así que le vamos a ver sacar jugo a su mazo, creo que es de los más sabidos jugadores de Stasis. Creo que tenemos dos, porque Martín Lesse es otro que le encanta mucho Stasis, pero últimamente no lo está jugando. Lo dejó un poquito. Ahora está probando todas las barajas él. Pero, ¿cómo ves el panorama para este match? A mí siempre... Stasis es una baraja que me fascina mucho, pero porque como un poquito lo que te plantea es como hay un puzzle, hay un acertijo a resolver, como hay una estrategia ahí. Pero como cada match es diferente contra Stasis, o sea, si estás jugando contra Goblins, contra Control, contra Combo, entonces es un poquito de cada jugador encontrar los pormenores del partido y tratar de decidir cuál es la estrategia que es lo que va a ganar. Y es un poco como el misterio, ¿no? Develar el misterio. Yo la verdad no sé qué va a pasar. La verdad lo estuve pensando en mi cabeza, lo estuve repasando y no sé qué va a pasar en este partido. No sé si tenemos las listas como para verlas. Podemos ver las listas por ahí de... Como para opinar un poco con las cartas en la mesa. Ahí los tenemos. Bueno, ahí están para los que lo conozcan. Nico del lado izquierdo y Alejo del lado derecho con su cheno. Sí, muchas facheras. 20 años. Cuando yo tenía 20, ¿sabes qué? Son niños todavía. Lo vemos a Alejo con la Cheno Vapor. No sea malo. Son niños, son chiquitos, 20 añitos. Está bien. Se puede ser un titán y se puede ser joven. O sea, vos pensás que ellos están entre la mitad de la edad de mi hijo y yo, ¿entendés? O sea, bueno, a ese nivel. Bien, vos ya sos un señor padre. Bueno, entonces, vamos a ir a ver la lista del Stasis. Mirá, tiene una carta que a veces es polémica con el Stasis. A mí me fascina. ¿Cuál? La Root Maze. Claro, sí, obvio. Root Maze. O sea, como... he visto las dos listas. Me gusta mucho sin Root Maze y sin nada, pero tenés que jugar a ser muy agresivo. Con Root Maze cambia la baraja. El partido se gana en un momento. Sí. Y no la Root Maze más de una vez me ha descompuesto a mí, me la han bajado y tipo, intentás bajar las cosas derechas y te dicen no, entra girado. No, y además a mí que me gusta mucho jugar Control, es muy difícil porque por lo general una baraja que juega más a la larga puede bajar tierras, no hacer nada. Claro. Con esto, o sea, si se entró un Root Maze, ya está, se cortan ahí, no te quedan más tierras. Sí, es verdad. Bueno, y vamos a ver un poquito la baraja del Stephen Now, a ver, ¿qué tiene el Stephen Now? A ver, tenemos... Bueno, baraja clásica, ¿no es cierto? Hay mareas, no hay mareas. 4 null, 3 mareas de side. Hay marea en main acá. Uy, está jugando 2 Brain Freeze, interesante. Esa es una carta que a veces va, a veces viene. En este caso, Nico está corriendo 2. Interesante, la verdad. ¿Qué haces? ¿La metes contra Stasis? ¿Te gusta? Brain Freeze, y yo creo que puede ser. O sea, como siempre que tenés una posible guerra de counters... Claro. Porque siempre va después de eso, ¿no? Sí. Y no te juegan Stifle del otro lado, así que puede ser... Eso es algo bueno para apreciar, digamos. Que no haya Stifle, sabes que la carta va a resolver y puede miliar 20 cartas. Sí, y no hay ninguna respuesta para eso, porque no hay del otro lado ¿cómo se llama? No hay Chronatok ni Báculo de Feldon, o sea, no está preparado para esa pelea. Es verdad. Puede ser eso es importante verlo, ¿no es cierto? Sabiendo que este torneo es a lista abierta, los chicos saben qué cartas hay del otro lado, tanto de main como de cyborg. Así que pueden con eso armar sus estrategias y creo que premia mucho al buen juego, ¿no? De saber leer qué va a haber del otro lado. Y sí, tal cual. Después, a ver que una Chain of Vapor extra de side, esa no es tan común, pero me gusta. Yo cuando juego ese mazo tengo una Chain. Sí, cuando metes las mareas entra la Chain of Vapor a laburar, ¿viste? Porque te hace el truquito ahí con rompetierras. Está perfecto, claro. Bueno, a ver si ya se estarán preparando, no sé cómo están ahí, están terminando de arreglar las cositas para estar listos. A punto de arrancar. Ahí los podemos ver a los jugadores. Bueno, vemos el plano de los chicos. Dos amigos, 2 leyendas. Uno va a pasar, el otro se va a quedar en el camino, pero seguramente contento de haber llegado hasta acá. Así que ahí vemos que están tirando dado a ver quién arranca. De fondo también vemos al resto de los chicos que están jugando el top 8.
Recordemos que el top 8 se juega en paralelo, juegan todos juntos y después las semifinales se van jugando de a una y luego la final, ¿no es cierto? O sea que vamos a tener 4 bloques de este programa. Claro, en el primer bloque tan exitoso que conducimos con mi amiga Tef. Ay, sí. Es que la verdad que está quedando muy, muy hermoso. Está quedando lindo, le estamos poniendo mucho cariño, la verdad. Sí. Y la comunidad está respondiendo muy bien también. Sí, está llegando mucha buena onda de la gente. A mucha gente le gusta mucho también. O sea, gracias, nos sirven muchísimo los comentarios, nos sirven que nos ayuden a compartir en redes también. Y bueno, nada, o sea, si bien también mucha gente que nos contactó, que pudimos contactar de otros lugares, o sea que también si nos perdimos a alguien, mándenos un mensajito que bueno, escríbanos, que de este lado y muchas gracias por el apoyo también. Sí, así es. Uy, qué lindo que se ve. Qué buenos folios que tiene Alejo también, quiero destacar. De Superman. Los super folios. Super Alejo. Momento de tensión, pareciera ser que Alejo está muliganeando. Recordemos que va a empezar Nicolás por posición. Sí, Nicolás quedó segundo, Alejo quedó séptimo. Lo vemos a Ale haciendo mulligan, pensando que Naipe tira abajo. Me gusta el humito que se ve por ahí también de fondo. Eso es todo gracias a Leila, una genia de producción. Sí, está la verdad que toda la calidad que subió últimamente, un montón de los videos como los hizo toda ella. Y la verdad que también, si bien nos ven a nosotros acá, el alma detrás del stream también está Ley Martínez y... Ley es el pilar fundamental de todo esto. Bueno, todavía no empiezan los chicos, arranca... Uy, me encanta esa isla. Uy, esa isla es la que le firmé yo, me parece. Sí, creo que sí. Bueno, tira un Portent de turno 1, empieza a hurguetear su biblioteca, decide mezclar. Qué linda carta Portent, Mientras tanto, recordamos que una de las cosas que hizo Nico, como le gusta tanto venir al templo a jugar Magic, agarró todas sus islas y hizo que... que se las firmen todas. Sí, todos los basariños le firmamos sus islas, así que tiene 16 tierras firmadas por Bazar. A ver, ahí estamos. Un orgullo que arranque con la mía. Lo quería decir. Sí. Bueno, Ale también va con Isla. Black Vice. Bueno. De una. No, y entró, resolvió. Y esto ya se puede empezar a complicar porque eso ya genera incomodidad. No es tan picante como Control, ¿no es cierto? Porque... Obvio, porque te limpia la mano fácil. Si tiene turno 2 Dreadnought. Si no, puede molestar. No, pero como no te deja... O sea, pone un límite, ¿no? O sea, no podés ganar mucha ventaja de cartas sin un costo. Claro. Entonces ya, viste, como penaliza no es tan un poco fácil. los Gash también. Sí, hay que cuidarse de esa. Ahí no sé cuántas vidas perdió Nico. Me parece que no se las descontó todavía. Está en 19. Ahí está. 19. Ahí han puesto al revés los chicos. Sí, siempre les pedimos a los chicos que nos recordamos, ¿no? O sea, como no es común en el FNM jugar contando las vidas en 3 lugares, pero bueno, les pedimos que para el stream las vayan actualizando también, así las podemos ver todas. Sí. Opt por 1. Bueno, está buscando ahí también. Bueno, ahí está la ventaja del Opt, ¿no es cierto? Que es Opt o Pick, que te deje tirar la carta abajo. El optar me parece que es clave, ¿no es cierto? Porque el mazo lo que necesita hacer es hurguetear el mazo. O sea, necesita dar vuelta a la baraja para encontrar su combo, ¿no es cierto? Claro. Vemos que se come un pinguito más. No hace land drop, Nico, así que va a estar con 7 cartas en este momento en la mano. Y ahora va a empezar a laburar un poquito más el Black Vice, Imagínate que entra un segundo Black Vice ahí descomponedor, porque ya empieza a sacar de a 4 por turno. Sí, ya impulsa al final del turno. Se está jugando todo al final del turno como debe ser. Buena partida de control, no hay que contener nada de momento. Y acá... Los country no se contrarrestan. No. Los country, esa es como una buena frase. La frase fue, los country no se contrarrestan. Coinciden. Ahí vemos que da el turno, pregunta por cartas. Ale hace tierra paso. Y acá es interesante porque cualquiera de los dos puede, como que está en una situación como para empezar la pelea. Como lo que tenemos es, como esto que cualquiera de los dos puede decidir quién empieza la pelea. Pero bueno, en este momento está mejor parado. Ahí está, Chain of Vapor para desencalagrar un poco la mano. Y es que sí. Y de paso, bunciarlo. Es que al tiempo, si no le convenía mucho ese Vice ahí, sin toda la paciencia del mundo. Me está empezando a dar un poco de miedo ese Vice. Laburando. Vemos se gasta un counter spell. Sí, yo hubiese hecho lo mismo. O sea. Ahora solamente hace un pinguito nada más. No, debería ser uno, Sí, también que te contrarresten la Chain of Vapor lo que te permite es, te sacas una carta de encima. Claro. Así que, como no tenemos ese problema de... Claro. No, creo que robó una carta extra por el Portent, Por eso... ¿El qué? Por eso perdió 2. Estamos 20. Ahora lo vamos a ver que el juez está ahí mirando. Un Gush. Hace Gash, queda flotando 2 maná. Resuelve nomás el Gash.
Ese es difícil de contrarrestar, pero bueno, a veces, viste como... Es que no se come Daze el chabón, Sí, ¿viste? sí. Bueno, camarón. Uno. Y vemos un Stifle. Camarón Stifle. Sé con un poco de flare el Stifle, pero bueno, Sí, es un ahí. Stifle. Y resuelve el camarón Chain of Vapor. Chain of Vapor, tremendo. Y ya no tiene islas para sacrificar. Y se Puede complica, tener un charm en la mano quizás para intentar protegerlo. Tremendo, se gasta un foil. Sí, pero con el Black Vice tampoco están... Y está tirando Flash of Insight, que también es interesante, ¿no? Sí. Vamos, el foil resuelve. Recordemos que Alejo corre 4 cadenas también, ¿no es cierto? De vapor. Claro. Así que tiene que tratar, o resuelve el camarón o se pica un poquito. Así que vamos a ver qué pasa. Ahora en este momento Nico tiene un clock de 2 turnos. Sí, hay que ver porque también, de nuevo, ¿no? Tiene que pegar 2 veces. Son 2 turnos. Y está jugando contra un Stasis. Así que todo puede ser. Pasa. A ver. Otra Chain of Vapor. Wow. Y bueno, o sea, como hay que... Capaz en el Apti me gustaba un poquito más esa, ¿eh? Y es difícil, porque no querés que robes, pero... Resolvió Chain of Vapor. Sí, porque si te tiran un Vision Charm, no puede atacar ese turno. Claro. Pero bueno, quizás es como hablamos siempre, ¿no? Puede que tenga sus razones, puede que tenga sus razones de por qué lo jugó en ese momento, ¿no? Che, ¿el Black Vice volvió a ser un pinguito o me parece a mí? Y sí, porque no nos olvidemos que por más que descartó muchas cartas, el Gash también trajo muchas cartas a la mano, ¿eh? Sí, con islas y todo. Es un +4, +3 en realidad. Y ahí, a la larga, si esta partida sigue así, viste como yo te dije, empieza a laburar la Black Vice de a poquito, no lo deja jugar cómodo. No, claro, no puede ni hacer mucha ventaja de cartas, ni tampoco, o sea, se la puede estirar mucho la partida porque sabe que así, a robar paso, él va a perder. Está resolviendo un Flash of Insight, Nico, final del turno. Es la carta que descartó con el foil. Es una carta que tiene flashback por 2 y exiliar X cartas azules. Y es como un mega impulso. Generalmente lo puede hacer más grandecito que un impulso. Es la ventaja que tiene esa carta. Y que también labura muy bien con el foil, como lo vimos recién. Está hurgueteando 5 naipes, Nico. Claro, le permite revisar esa misma cantidad de cartas. A veces el Flash of Insight se hace de 10 o de 15 y te acomoda todo el mazo porque va ordena en un orden que vos elijas. Claro. Entonces tiene ese plus la carta. Sí, llega un momento que en la partida hay más cartas en tu tacho que en la biblioteca y bueno, o sea... Sí. Es la segunda. Bueno, lo vemos a Carly ahí de fondo, muy atento también, mirando el jueceo, al lince. El lince. Ha quedado muy bonito con la remera. Interesante. Puede ir para cualquier lado esto, me encanta. No sé qué va a pasar. No. O sea, no sé qué va a pasar en este partido, ¿sí? Porque siempre 2 pinguitos de la Black Vice. Che, o sea, Black Vice le sacó casi la mitad de la vida. Hasta que el último pingo no se hace, no hay victoria. Pero bueno, todavía tiene que atacar 2 veces. Esto es como... Porque por más que entre un Dreadnought, el miedo del Stasis está. Lo que tiene el Stasis es que siempre te genera ese miedo, porque ataca o se facea y te bajan un Stasis, igual no pegás 2 veces. Es verdad, si está faceado, o sea, el chabón no vuelve. Claro. Bueno, tira un porte en Nico. Ahí vemos que acomoda, no mezcla su biblioteca. Impulso final del turno de parte de Alejo. Trata de impulsarse a la victoria. 2 maná, instantáneo, mira 4, se queda 1. Es como un Flash of Insight, pero un poco más rápido se puede decir esa carta. Kipea su naipe. Qué miedo me da jugar contra Stasis a mí, Sabes que lo veo bien parado, Ale, la verdad. Tiene muchas cartas en la mano, ¿viste? Tiene muchas cartas en la mano, el deck tiene muchos counters, siempre el Stasis es una amenaza. O sea, en la guerra de control siempre querés ventaja de cartas porque querés más cartas, ¿no? O sea, más cartas o más counters. Sí. Y ahora, viste, como ya hay medio partido resuelto del lado del Stasis. Falta... Medio, literal, o sea lo tienen 10. Claro. Hasta ahí a la mitad. Entonces como que claro, o sea, hay un quilombito ahí, parece que bueno, hay que preguntar, olvidaron, siempre es ordenar los triggers, ordenar el daño. Hay que ver, creo que siempre es muy confuso quién roba antes, quién roba después. No sé qué pasó, no sé si hay algún quilombo con el Porten, que hayan olvidado y quizás robar carta. No, puede ser que estén preguntando por... Mira, ahí cantripeó un naipe más, así que parece que el problema fue que se olvidó de robar y le está sacando una vida extra. Ahí va. Ahí se arreglaron. Bueno, un poquito más de la mitad del partido. En este momento, aunque parezca raro, a Alejo le conviene que Nico robe más cartas. Obvio, porque más cartas en la mano es más daño y más lo apura. O sea, como
Al principio no pasó nada, pero no le deja hacer ventaja de cartas, que es lo que necesita el Dreadnought para ponerse en una posición cómoda como para jugar. Te empasta los gash, porque el gash se vuelve malo, se vuelve más malo. Pero básicamente como el plan del Dreadnought es necesito más counters que el otro para poder bajar el Dreadnought. Claro, sí. Ahí viene el segundo camarón, Es el que primero, es el primero, nuevamente. o sea, es el primero pero remastered. Camarón Remaster. Counter Spell del lado de Alejo. Un maná 12-12. ¿Qué habrán pensado cuando diseñaron esa carta, no? Sí. Tiene una habilidad disparada que hay que sacrificar 12 de poder o podés contrarrestar la habilidad como buen cheating azul y te queda un 12-12 arroya simpático en la mesa. Sí, se puede chitear. Counter Spell. ¿Resuelve el camarón? Uy. Sí, pero todavía... Resolvió, ya está todo girado. Okay. Este es el momento que si ahora es una pelea de Stasis es un quilombete. A ver. Entró el Stasis a la cancha. Ahí va, mirá. Encalacra las islas de Nico. Y el camarón va a tener un solo hit. Y hay que ver qué pasa, porque las islas esas ya no se pueden... Yo vi un poquito de la mano de Alejo y no quise comentar nada porque, bueno, no podemos comentar las manos. No estamos... Pero hay un porqué. Entiendo que hay un porqué, ¿entendés? Sí. Entonces... Bueno, es como que lo estoy viendo ahora. Es eso, sí. Recordamos que también como algunas cosas se podrían llegar a escuchar, así que no estamos comentando nada de las manos. Claro. Así bueno, claro, no... Bueno, el Stasis, recordemos, tiene mantenimiento acumulativo, tiene que ir pagando maná. Mirá, intenta fecear. Esto es importante porque en el facing no vuelve más, claro, es verdad. Tampoco vuelve. Esa es la carta que no quería comentar, que yo vi que había un Daze, lo había visto y dejó resolver el camarón, pero claro, porque no le importa que le den un hit, ¿me entendés? Él prefiere defender su Black Vice, es su condición de victoria en este momento. Misdirection. Al Daze. Daze a su Daze. Bueno. No, a su Daze no. La Misdirection cambia el objetivo del Daze hacia la Misdirection. Porque el Daze no se puede hacer objetivo a sí mismo. Estando en stack me parece que sí, Ninguna carta se puede hacer objetivo a sí mismo. Ok. No le vamos a contradecir a una jueza. No le vamos a contradecir a una jueza. Ahora soy jueza certificada. Bueno, a ver, está haciendo Misdirection. Entonces, intentando cambiar el objetivo. El tema es que al cambiar el objetivo, por más que lo pague, ya cambió el objetivo, ¿entendés? O sea, entonces, ya está. Uy, mirá, resolvió. Sí. Tremendo. Queda faceado el Black Vice. Y girado el camarón. El camarón. O sea, volvemos al principio. No, está bien. Se pusieron... O sea, porque se puso lindo el partido. Se puso interesante. Ahora hay... Como está pareja la situación, pero el Stasis está en la mesa. El Stasis está en la mesa, y este plan todavía le conviene un poquito más al Stasis. Sí, pero no nos olvidemos que es como que le está faltando todavía a Stasis la tierrita que se endereza a la Forsaken City, bueno, pero ya resolvió. Sí. Pero ya resolvió. Tiene la mitad del laburo hecho ya. Claro. Hay que ver qué pasa. Mira, no hace Landro. No hay Landro. No hay Landro. Por eso te digo, se puede empastar el Stasis si no roba la Forsaken. Recordamos que el Black Vice no volvió nunca más porque no hay mantenimiento. El mantenimiento sí está. Cuando se saltea la untap phase, lo que pasa es que los permanentes que están faceados no vuelven porque vuelven en la untap phase. Y al saltearse no cambia el estado de faceo de ninguno de los permanentes. Por eso queda faceado. Y, a ver, paga el Stasis. ¿Qué está pasando acá? Y debe estar pensando es el momento si vaporea algo, capaz. Tremendo. Vino a lo último. Capaz, no sé si lo habrá holdeado o no, pero no hizo un Landro. Así que, para mí, vino a lo último esa, Recordemos la... Acá hay un tema que si Nico hace Chain of Vapor, puede copiarla a Alejo y le denuncia al Greg. Entonces... Final del turno... Root Maze. Wow. Ahí estamos viendo a Root Maze. Estábamos a punto de hablar de la Forsaken City, pero Root Maze creo que es de las cartas que veníamos hablando. Básicamente lo que hace es... Bueno, intenta vaporear ahí. Root Maze hace que todos los artefactos y tierras entren en juegos girados de ambos jugadores. Y se respondió con Chain of Vapor al Stasis. Claro. Daze, que es peligroso porque ya las tierras no vuelven enderezadas. Pero sirve para descartar por la... Ahí vemos que paga el Daze y da turno. No, está haciendo un foil. Está pensando que más se descarta. No sé cuántas cartas tiene Nico en mano en este momento.
Foil es counter gratis descartando una isla y algo más. La isla ya sabemos cuál es. Es esa isla, la que se volvió con el Daze. Y otro foil más se descarta. Está bien, o sea, no hay mucho. Más de 2 foil no podés tirar. Y del otro lado tenemos otro foil. Todo mano pelada estamos casi. Y se fue el Daze. Uy, parece que va a pegar el camarón de nuevo. ¿Por qué no copió el Chain of Vapor? ¿Por qué no copió? Buena pregunta. ¿Por qué no copió el Chain of Vapor? Tenemos un partidazo ahí. No se dio cuenta, no la vio. Bueno, ahí a veces pasan estas cosas. Tiene algo oculto la carta. A veces pasan estas cosas. La gente no se acuerda de que la carta se puede copiar. Sí. Bueno, pero es difícil. O sea, es como estábamos viendo la vez pasada que quizás ves en torneos grandes que de repente hay algunos jugadores que hacen errores no forzados. Es que los nervios están en esta etapa también. Es difícil que esté todo bien, es difícil que salga todo bien, no es fácil. Y es muy fácil desde afuera decir, ahora que estamos afuera, es que nosotros no estamos jugando. Entonces acá se ve todo de otra manera. De hecho, ayer yo estaba cuando veíamos la Lobster con otras cosas que decís, hay algunos errores que podrían haber hecho mejor. Es tipo, sí, pero andá a jugarte 7 partidas, después estar todo eso, no es tan fácil. Y los nervios también de la instancia final, cuando uno está jugando. Veremos si Alejo no se tiltea, si es que se da cuenta de ese error es importante, y lo deja seguir avanzando. También ¿no? mantener jugando un poquito el nivel y eso. Pero bueno, viste, siempre pasa eso. O sea, no es diferente. Bueno, vamos entonces a ver un poquito las listas. Vamos a ver la lista del Stasis a ver qué puede llegar a entrar. ¿Qué cartas tiene Alejo? No veo cuál es la que está abajo de los totems, a ver si tenemos la lista. A ver, sí, tenemos acá la lista. Vamos a ver la lista. Tenemos la listita. Acá tenemos está abajo de los totems. Esos son dos chill. Okay. Dos chill, dos powder cake, Anul powder cake puede ir perfectamente. Tenemos Brain Freeze también de este lado, ojo, Un hito ojo que también, sí, bueno, pero viste cómo es. Quizás de este lado me gusta un poco más. Yo no estoy muy convencido de eso, la verdad. Puede ser. Manager también es de las que... Pasa que el Dreadnought también tiene algo que si tiene 4 Dreadnoughts, nada más. O sea, solo gana con esas cartas. Si no es el Dreadnought es como muy difícil. Capaz es un poco gris meterlo, pero bueno, vamos a ver qué hacen los chicos, ¿no es cierto? Que ellos conocen más el match. Calculo que como son amigos lo deben haber testeado un montón el partido. A ver, vamos a ver la lista del Stephen Loud. Bueno, Nico, ¿qué? Tenemos todos los Anul del planeta, infinitos Anul. 4 Anul, buena carta. Es que vale un maná esa carta y agarra todo el meta. 3 Tide y de nuevo, Misdirection para mí es de los mejores free spells para jugar contra counters. Sí, es bueno. Y contra Out también. Y contra Out. Te rompo tu tierra. Contra Terra Out. Contra Terra Out. Sí, tiene algunas otras muy buenas. Contra Monored también. Quizás te salva por 0 maná. La carta es gratis. Claro. Chain of Vapor tenemos también que puede laburar. ¿Y qué opinas de las Tide en este match? Las Tide me gustan... más o menos. 4 maná es medio pesado, ¿no? Tiene esto que habíamos hablado una vuelta con Ley con respecto a las Tide. Vos estamos hablando de Stasis con Tide también. Porque vos le sacás todas las tierras, no cambiás y pones un Rootmaze en juego, ya está, es lo mismo. Claro. Le entra todo tatuado. Es verdad, bueno, con Rootmaze es un poco mejor, la verdad. Con Rootmaze es un poco mejor el Tide. Sabemos que... Así que es como más difícil. Pero bueno, o sea, ante el combo, como el Stasis no necesita todas las tierras, necesita una. El Stasis necesita una tierra. Entonces es como que también te puede llegar a complicar. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa en este match. Sabemos que Nico viene uno arriba, ganó el primero, estando on the play. Así que vamos ahí estamos viendo. Sí, también se están tomando el tiempo de chequear las listas, de ver bien, o sea, un poquito también está bueno esto, que tenga su tiempito como de relajar un poco, de prepararse mentalmente, o como la verdad es como esto, ¿no? O sea, lo que decíamos antes, es muy fácil confundirse cuando estás bajo presión en algo difícil. Sí. Por eso el Top 8 no tiene tiempo, o sea, es un torneo sin tiempo para que los chicos puedan jugar tranquilo y pensar sus jugadas. No es clave no apurarse. Y poner todo el cráneo, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Y de nuevo te digo, habiendo visto la primera partida, sigo pensando todavía que está muy bien parado Stasis en este match. Sí, sabes que tuve la misma sensación, O sea, y es que tenés
tenés 8 cosas, tenés más amenazas. Claro. Y a la larga como... Tenés más amenazas. Eso, claro, ¿no? O sea, porque los Black Vice son amenazas. Bueno, pero el Dreadnought algo tiene que pagar. O sea, 12-12 por un maná es demasiado, ¿entendés? Entonces algo tiene que pagar Dreadnought y es eso. Que solo tiene 4 win conditions. El Root Maze también le juega muy, muy difícil porque es imposible jugar un Root Maze con Gash y con Daze. O sea, como que te los anula, ¿no? Claro. No dejan de ser lo mismo que antes. Y el que decide cuándo jugarlo es el Stasis. Sí, que eso el Stasis como... sentí un poco eso, que marca el tiempo en el partido. ¿No? Al menos vimos eso en este partido que vimos ahora. Vimos eso. Si Ale hubiera copiado la Chain of Vapor, no sé qué hubiera pasado. Sí, claro, o sea, estaban todavía bien parados. Porque Nico ya no le quedaban cartas en mano. Ni tampoco mucha vida. Ni tampoco mucha vida, es verdad. Bueno, vamos a ver si están listos los jugadores ahí para salir. No, todavía nos dicen de producción que falta un poquito más. Ahí se están terminando de preparar. Terminando de hacer sus últimos mezcles. Están barajando bien las barajas. Banco. Ahí está. Me parece que está empezando a dar sus primeras manos. Hay que prepararse. Alejo también tengamos en cuenta que hizo Mulligan a 6 y así todo lo vi bastante cómodo en el partido. Nico se pudo escapar ahí y pudo escabullir su camarón. De nuevo, ¿no? O sea, como siempre es difícil esta. ¿Qué querés? ¿Menos o más cartas en la mano de Nico? ¿Viste? Y en la mano de Nico capaz querés menos por los Black Vice. Yo, ¿sabés que cuando yo juego control hago Mulligan a propósito? Sí. Hago Mulligan a propósito o meto cartas como Tormos Creep. Meto cartas como Tormos Creep para desempastar. Sí, porque por ahí tenés una mano buena de 7 y querés desempastar rápido. Claro. Entonces el Tormos Creep te da esa cintura, ¿viste? Sí, pero igual es difícil porque no querés, o sea, querés más ventaja de cartas. Y no sé, contra Stasis no lo sé, la verdad. O sea, es una buena baraja. La verdad que es una... Yo este viernes casi juego Stasis. El tema es que tarda infinitos años. Es muy largo, los partidos son demasiado largos con Stasis. Sí, igual como viste, ya si lo podés definir ya ves que no tanto. Sí. Y por eso te digo, para mí me gusta mucho la inclusión de Root Maze, porque no se vuelve una batalla de tiempo, o sea, como ya pusiste Root Maze, el otro no tiene respuesta. Es una carta difícil de jugar Root Maze también. Es difícil, porque a veces es como que tiene sus cositas. Una vez yo jugando Stasis me acuerdo que me empomé solo, digamos. Me quedé tapeado y nunca más pude salir de los quilombos. Bueno, ahora ahí vemos a los jugadores que están empezando. Bueno, va a estar on the play Alejo en este momento, que perdió el primer partido. Están mulliganeando los chicos todavía. Mulligan a 6 para Ale. Otra vez Ale de Black Vice. Mano de 7 para Nico, se come 2. Isla Go. Bueno, tierra paso también para Ale. Ya empieza a hacer su laburito fino el Black Vice desde temprano. Entró de nuevo Black Vice. Y esto de nuevo, como es muy difícil porque es turno 1. Es turno 1. Y es un problema. Tiene que desempastar las cartas Nico, es un porque problema. Si no... Sí, y no, o sea, como que por lo general en casi ningún mazo tenés una carta que te saque cartas, porque no las querés. Claro. Porque, o sea, querés que ventaja de cartas. Las cartas que te sacan cartas son como que cambia la lógica del juego, y por eso es tan interesante este match. Sí. Bueno, tiene un impulso final del turno Nico, también isla paso. El partido por ahora se mantiene de esa manera. Y ya estamos en 14. Fíjate, porque ahora habiendo empezado el Stasis... Pierde el Andro para Alejo. Alejo pierde el Andro. Sí, pero tiene la ventaja todavía. Hay que ver. ¿Cómo así? Nico, se quedó una mano de 7 cartas. Sigue buscando Nico, a ver qué hay. No, Alejo de 6, Nico. Nico sí. Nico bueno, se quedó pero una de 7. Mirá el daño de ese. Y ya otra vez, 40% de la vida. Sacó por un maná 40% de la vida. Imagínate un Bolt que por un maná haga 8 daños. Y sí. Brutal. Bueno, ahí pesca una isla Ale para no quedarse atrás. Las tierras son importantes también para poder pagar los days y poder pagar todas las cartas, todos los counters que tienen de ambos lados, ¿no es cierto? Hay que tratar de hacer la batalla de counters. Así que es importante siempre las tierras son importantes. Pero bueno, de nuevo, ya está la mitad del partido adentro. O sea, como que esto es muy difícil porque tampoco el Dreadnought le pasa esto como con los bichitos. Tampoco el Dreadnought tiene muchas respuestas contra algo que ya entró en la mesa. Y a veces lo vemos que con un bicho quizás le molesta mucho. Y esto que no es un bicho, que es un... Claro. O sea, no le puede tirar ráfaga, nada, y se lo está comiendo. Sí.
8 vidas, ya lo tienen 8. Están ambos tierra paso. Powder Keg, Anul. Bueno, entra el primer Anul a laburar. Y bueno, o sea, tanto no se podía dejar en la mesa. Hay que ver si ahora Alejo, no creo que tenga una respuesta para esto, pero hay que ver que ahora Alejo... Pierde una carta menos ahora, Nico, Sí. Tiene Claro. 6, así que ahora hace un pinguito. Yo quizás hubiese... Hold. Sí. Hold. Que la juegue el no otro, haces que la nada. juegue el otro. Dale, no hagas nada. Claro. También presta atención que Ale no pegó tierra, así que capaz lo hizo para no descartar figura más. Puede ser. Sí, y también tengamos Y en le sacó cuenta la Null, que es una carta fuerte. Sí, que si bien Nico pudo jugar eso y tiene tierras, está medio empastado también. Ahora pasó con 7, así que está con 7 cartas en la mano. Y pareciera ser que no muchísimo tiene camarón, porque si no lo hubiera jugado. A veces no toca, a veces Enabler. no toca. O no tiene camarón o no tiene Enabler. A veces le pasa eso al Dreadnought, que es un Es mazo tan difícil, fuerte es difícil. que te quedan todos abajo y se te escapa el partido por eso. Y sí. Da mucha bronca, pero pasa. Es también Solo hay 4. parte de que sea tan fuerte el deck. Claro, solo hay 4 y bueno, o sea, tenés 4 de una carta súper fuerte, no te podés jugar 10 camarones. Descarta, mirá. Descarta su country, no lo juega. Y me parece no quiere que desempaste cartas Nico con la mano. counters. Jugalo vos, Ahí claro, está. ahí va. Vino Camarón. Anul. Cómo llueven los Anul de todos Sí, lados. sí, hay como 10 de cada lado. Hay 4 de una. Gash, interesante. Tiene que volver 2 islas. Hay Son un varias montón de cartas, tierras varias más en cartas la para, mano, para, claro. para Nico en mano ahora. Está en 4 días nada más. Y están bastante cerca, Sí. O sea, máximo 3 daños se lo puede comer. Ahí está. Bueno. Desempastando un poquito Sí. también. 2 islas. Ya hay muchísimas islas también, Sí, así que no sí, las sí, hay mucho necesita. mana en juego. Pero bueno, se empareja un poco quizás. Y resuelve Deja resolver. contra la Null. A ver si entra el Dreadnought. Otro Anul. Anul. Tiene Otro 2 en el Anul. Cyber. Lo tenía en la mano. Brutal. Parece que Le obliga a Nico también a tapiarse, ¿no es cierto? Otro Gash. 4 maná Tremendo. flotando. Encima con los 4 maná flotando, aún ¿Cuántas así cartas tiene Nico en la mano? le pagó el foil directamente. No, está Y descartando. sí, quiere descartar. Y claro, obvio, tenés razón. Prefiero los 4 maná y está bien. Bueno, paso con 18 cartas en mano. Bueno, perdiste. No, máximo porque va a pasar y después al robar va a tener. Sí, pero era divertido el chiste. Está bien. Bueno, a hace ver. Stifle, 3 manadas flotando. Doble Intenta Anul, contrarrestar la habilidad. doble foil. Sí. Doble Anul, doble foil. A Nico le quedan, pareciera ser 4 o 5 cartas en la mano nada más. Un montón de islas, ya las tiró todas al tacho. Sí, no tiene 4 más. islas al tacho tiró en un turno. Pero Mira, bueno, o sea, como tampoco las necesita. El Y plan, tenemos el 4 plan manas. de Camarón es defender su carta, sí. ¿no? A ver si lo deja facear. No sé qué está pasando bien, ¿eh? O sea, como. Le está miliando 4. Le está miliando 4. Está miliando Se 4. va a venir un ¡No! Brain Freeze ¡Hay gigante. 4 maná! Escuchame, creo que estamos Brain a punto. Freeze, hay otro. ¿Cuánta tormenta hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de los 2 counters. El camarón, 10. 30 cartas le sacó. ¿Hay más? Tremendo. La pregunta es si hay otro. Si hay otro, bueno, jaque sí. mate. Sí. Mirá que estábamos hablando que no sabíamos si entraba o no entraba. Y entró encima el camarón. Y entró el camarón. Y recordemos esto también, hablando con Yaquito, que tiene un muy buen perfil de este mazo, que también lo veía mucho, que me decía, hay muchos mazos que le ponen una Brain Freeze. Está bueno ponerle 2 porque a veces no llegás. Claro. Y sí. miliar... Pero igual miliarle 30 cartas es una banda. Sí, o pero sea, si no ganás, ¿cuántas no cartas le quedan? ganás. Si 10, no 12 ganás, no cartas. ganás. Es como muy difícil, o sea, necesitas Mirá ganar. la cara de Ale, no está pasando por un buen momento, me parece. Reaction shot. Es verdad Hay que ver qué cartas tiene en la mano también, ¿eh? Le quedan por lo menos fueron... 5 cartas en su mano. Claro. Así que tiene que por ahí. Sabemos que o sea, no tiene todavía no perdió, ¿eh? Todavía no perdió, porque puede salir de los quilombos, digamos, con un estasis. Estasis Rootmaze todavía sigue siendo partido. Para estasis. Solo estasis. Pega un hit de camarón y intenta clanquearle las cartas en la mano y lo puede ganar. Están 4 vidas, Nico. Así que el partido todavía no está cerrado. Si bien fue como impactante ver que Milén 30 cartas. Bueno, ahí Vamos está, a ver qué ahí está pasa. la fuerza de.
Y todavía Camarón endereza. No sé, Nico está faceado, creo que el Camarón igual ahí no está. No, lo estifleó. Ah, es verdad, le milió 4 cartas. Claro, por eso no habías entendido. Entendí todo ahora. Yo soy la que no había entendido. O sea, 34 cartas en total. Claro, le milió porque milió 4. Está estifleado encima, y aparte claro. sigue habiendo más charms en el mazo de Nico que son cartas que siguen laburando. Porque esa biblioteca está chiquita ahora. Sí, hay que ver que se fue también. Como... ni lo miró, vale. Me parece que tiró 30 y lo plomó ahí en el cementerio. Muy difícil, muy difícil. Y es que una calentura te miré en 30 cartas, viste, es descomponedor, la verdad. Estasis. Bueno, empezamos. Entró el Diego. Counterspell. A ver. Days. Daysito, humilde. Bárbaro, no se volvió la Tappet, ¿no? Así sí, creo que estaban las dos, ¿o no? Así de holgado, está Alejo. Se va Ochoa. A ver. Bueno. Está como super. Ahí pagó el Stasis. Paga el Stasis. Bueno, tenemos Stasis todavía. Qué buen partido, che. Sí. No sé qué va a pasar. Estoy como muy compenetrada con qué es lo que está pasando. A ver. Llega a ganar Alejo este partido. Y puede pasar todo. Por acá también, si hay una Chain of Vapor también puede ser desastrosa. Están encima como los dos muy muy cerca. Y sigue sacando Landrops. Robó, tiene 16 tierras, robó 17 me parece. Sí, más o menos. Bueno, Alejo decide no removerse cartas de la mano. No, la está muy biblioteca bien. esa negrita, no sé si tiene 5 cartas, ¿me entendés? O sea, está al filo. A ver, ya estamos empezando. Ahí, ya está. ¿Cuántos Landrops va a sacar? No sé cuántas cartas tiene Nico en mano. Gush. Gash, final del turno. No sé si tiraría ese Gash. No sé cómo otro freeze. Tremendo. Intenta miliar 4 cartas. No. Foil. Oh Ahí está, foil con todas esas tierras. Claro, tiene que contrastar el drop 1 porque se pica. Y el Gash encima le da 2 cartas más. No. Está duro tirar ese Gash, ¿no? Yo te Está dije. duro tirar ese Gash. ¿Y si el ¿Cuántas cartas quedan? ¿Y si ahí? el Vision Charm iba a la biblioteca? Era un Claro. montón. 1, 2. Quedan un par. Unas 8 cartas por lo menos, o 7 quedan. Se puede terminar de ¿Robó las definir cartas con el Gash? Creo que sí. No sé, me perdí ahí. Bueno, los chicos sabrán, ellos lo vienen contando un poco más seguido. Nosotros Me intriga saber cuándo Nico va a empezar a recibir daño en ese Black Vice. Estamos de la emoción que no podemos más. Y ya debe tener... Un partido muy close, la verdad. A ver. Final turno, opt. No, qué duro tener que tirar un opt. Igual, o sea, se tapió la tierra. Sí. Pero bueno, o sea, necesita... Como que tampoco podés levantarlas con un Gash porque está peor. Te morís. O sea, te morís. Hacés Gash y morís. Bueno, no sé, o sea, si es un Vision Charm el coso también puede ser, te puede salvar. Igual o miliarle 4 al otro. No sé cuántas tierras hay que hay. Le quedan 3, muy pocas cartas. 6 y descarto 4 o 6 más, que hay 12. Robó una 6, tiene 6, 7. Otro tremendo. Sigo que tiene Nico. Tiene 6, 7 tierras en el mazo nomás. Tiene 4 cartas en la mano. Roba otra tierra. No puede ser. Tremendo. Creo que se va a dequear Ale. No me parece ser, que no le alcanza. No a ver. ser. ¿Le quedan 2 cartas en la biblioteca? ¿Puede ser? 3. No. Mirá que vienen robando a pleno, Es Ay, si aparece. tierra, paso, tierra, paso. Además, ¿qué más que tierras tenés ahí? O sea, tierra lo que quiero. Ahora Nico ya tiene 5. Entra en zona de daño. No. Final del turno Sí, de... está bien. Si le quiere copiar, que lo haga. Le da una carta más en la mano. Le devuelve el Black Vice. Yo me hubiese devuelto mi Stasis y después... Claro. Es verdad. Y ahí lo hizo, Pichín. Está bien que todavía se podía copiar la copia de la copia. Es claro. Interesante cadena la Chain of Vapor, la verdad. Sacrificando una tierra se puede copiar y entonces ahí empieza el despelote de spells. Claro. Y eso permite, hacer un montón de magia. Y ahora Alejo con todo el maná full. Enderezar. Sí, hay que ver qué hay del otro lado, porque si sigue habiendo counter gratis puede ser un problema también. Entra el Diegote. Entró este. Este se queda ¿Habrá doble Vice? Este se queda contrarrestar. Picante. A ver ese Daze si está. Y está, sí. Señores, está el Daze. Igual, desempasta una carta de la mano Nico. Se va a 3 con el camarón que subió.
Se estaría yendo a 1 en turno Hay que dos viene cartas y le del quedan otro lado, 2 por lo cartas. menos. O sea, si gana Alejo vamos a ver una Esto no victoria puede- épica. no puede ser tan Este es un peleado. partido digno de stream. Partidazo, Este es un partido digno de Estoy stream. Le queda una agarrada carta. a la silla que no Le queda puedo una más. carta en la mano a Alejo. Puede ser. Por favor, Nico, déjalo robar que quiero ver que se quede sin biblioteca. Y roba otra tierra más, Nico. A ver. Ay, y ya tiene todo el mazo. O está blufeando nada más. A ver. No, acabo de ver una muy buena, pero no le voy a decir. Ay, que me muero. Estoy agarrada a la silla. Me encanta lo que está pasando. O sea, hay una carta del otro lado. Vemos la concentración Ahí. de los players. Tierra, Baja sí. tierra. No bajó el camarón. No. No bajó el camarón, era una carta menos. Ah, podía. Capaz tiene podía. Chain of Vapor, ¿eh? Sí, sí, pero. Chain of Vapor. Tuart. Che, pero se quedó con. ¿Llega? ¿Se quedó con 5 cartas o se quedó con 4 cartas? 7, 6. Ah, con 5. Me parece que gana Alejo, ¿eh? A ver. Y está bien. O sea, que épica. Es épico. A ver. ¡Oh! ¡Tremendo! Buenísimo. Hasta la última carta. Hasta la ¡Tremendo! última carta. O sea, no le sobró nada. Bueno, de cartas. o sea, es esto, ¿no? O sea, como que fue muy difícil la primera partida, hubo un error, pero demostró que tenía exactamente lo que necesitaba. Partida perfecta hasta la última carta, excelentemente todo jugado. cronometrado. Sí, estuvo. y Che, una- me quedó la duda si robó la carta con el dash. Porque... Yo no hubiese tirado por ese mismo motivo. O sea, era muy difícil tirar un gallo. O sea, no estaba a quemar. ¿Vos decís que Alejo lo calculó o salió? No, salió. No ¿Cómo vas a creer hacer? el partido que Era acaba. un montón. Buenísimo. Amiga, yo sabía que había que streamear este match. Buenísimo, Acabamos de ver un partido buenísimo, épico. hasta Ganó la Alejo última carta, con por 0 Dios. cartas en la biblioteca. Se lleva el game Increíble. 1-1. Bueno, y ahora vamos a ver el último con Nico on the play. Sí, hay que ver. Bueno, Aparte, vos pensá también que Alejo se robó los 2 Anul que tiene en el mazo, ¿entendés? Sí, O sea, se robó sí. dos naipes fuertes y eso lo ayudó un poco a Sí. empujar. El camarón también quedó un hit de ganar. sí, suerte que en esas 30 cartas no estaban todos los estasis. Estuvo O re podría haber picante el pasado. partido. O sea, ganó Sí. con 0 cartas en la Sí. biblioteca. Y bueno, y también ahí está la otra. Solo una Brain Freak, pero igual. 30 cartas. Claro, Me dio 34 igual. cartas en total. O sea, Está muy fue, cerca. fue violentísimo. Claro. O sea, vimos un partido, pero Increíble, digno de stream. increíble. Digno de stream. O sea, quedó con 0 cartas y ganó con una carta. O sea, por una carta que se pasó. Si Nico tenía una Bueno, carta menos, también claro, ganaba, también, ¿entendés? una Porque se carta, dedicaba. a una carta de cada uno de que fuese Fue perfecto. increíble. El partido Sí, fue sí. épico. La verdad que vimos un La verdad que. partidazo. Todavía Y ahora nos queda otro Nos todavía. queda uno ¿eh? más, qué bueno, porque la verdad que pudo por Bueno, lo menos reivindicarse del ¿Viste? errorcito Sí, del partido pasado. y es importante, mantuvo muy bien el nivel y la concentración, no se dejó frustrar por eso. Es y que eso es clave, eso me lo enseñó un profesionalismo. gran amigo mío, Salvato, es un jugador profesional, que uno cuando comete un error en un partido hay que arrancar desde ahí, arrancás el partido Sí. desde ahí, no podés tiltearte porque si no perdés seguro. Y Fíjate sí. que la jugada que hizo Alejo en el segundo partido, de bunciarle el camarón, Sí. le bunceó al camarón y nosotros dijimos, no, ¿por qué no se bunceó el Stasi Claro, primero? la No, tenía porque pensada. con la copia, Claro. porque estaba obligado a Es bunciar verdad, es verdad. a bunciar Le- el Black le Bass llevó y una ahí. tierra más. Claro. La tierra la sacrificó Alejo y no la sacrificó Nico y no la sacrificó Alejo. Claro, es verdad. O es sea, verdad. le llevó una tierra más. Le llevó una tierra más. Estuvo muy bien esa Y jugada. estuvo muy Aprendimos algo, la verdad Bueno, que. es mucho en las cosas que comentamos. A Yo veces creo que como de Alejo es el afuera rey del comentamos. Stasis, ¿eh? Y Yo de creo que momento Alejo es el rey del Stasis. el rey actual del Stasis. Pensá yo- que ¿hace cuánto juega ese mazo? Un montón. Vamos Una banda de vamos tiempo. de mientras a ver la listita de Nico. Ya están, a ver ¿eh? qué- Ya arrancaron, Ah, ya ya arrancaron. arrancaron. Ya Vamos, arrancaron, vamos. chicos. Vamos. Isla Go. Para Isla Nico. Go. Qué lindo que está esto. Qué lindo que es el Magic. Qué lindo. Qué lindo que es Che, el no Magic. sabemos si hicieron mulligan. Por la velocidad pareciera que no, porque arrancaron a los bombazos. Ningún mulligan de ningún lado. Nos están diciendo 7 cartas de cada uno. Nos llega por cucaracha la info. Nos van soplando. Tenemos producción acá. Interesante. Bueno, todavía no tenemos Black White. Isla Go. De ambos lados. Ahí los chicos están armando un poquitito las manos. A ver qué pasa. Porque también, viste, los primeros turnos definen un montón siempre en esas partidas. Porque son cuando los days son más efectivos. Sí. Sí. Pero bueno, hay days de los dos lados. Así que todo Pasa puede que ser. hay banda de counters. O sea, Sí, hay muchos tenemos counters. de muchos ambos lados. Anul. Che, Nico parece que inició. Nico pero inició se quedó la- re manija, lo está Sí, mirando. puede ser. Le está mirando 4 cartas. 4 cartas. Le está mirando 4 naipes. Y bueno, quiere así. empezar, no lo quiere fiar, empezar del medio. Milea 4 cartas. Bueno, rara play, la verdad.
Sí. Puede haber algo oculto, capaz es José Brain Freeze. Bueno, cayó un Stasis. Sí. O sea, el Stasis tiene el mismo tema que el Dreadnought. Ambos necesitan encontrar su carta estrella. Sí. Pero bueno, por eso es lo que te decía, ¿no? Con el Stasis pasa eso, ¿no? Los Survival tienen su Survival. No tanto. Y yo jugando Elfo, si no robo Survival, juego un mazo de puros 1-1. A mí me gusta jugar con puro Multani y Simbiote. Ah, bueno, cuando sale esa mágica. Pero está bien, ¿no? Tiene unidad más. Tenés razón. Bueno, pero cayó un Stasis. Sí, pero sí es verdad que el Stasis... Portén del lado de Nico, hurguetea y pareciera ser que no mezcla. Así que se cantripea un naipe. Calculo que va a intentar pegar tierras. Va a bajar otro Stasis. No, Gash 2 y floto 2, Gash. La típica historia. A ver si la roba, sí. Esta vez la roba. No sabemos igual, porque si no la robó es como que fueron las 2 cartas que necesitaba para ganar. Y después veremos en el chequeo post-stream. Igual es responsabilidad de los dos mantener el estado del juego organizado. Y lo tenemos al Lince también ahí, que no se le escapa una. Ya veremos después en los comentarios. No robó las cartas, no las robó. Bueno, el partido se pone 1-1, se pone interesante. Alejo tiene 2 maná flotando en este momento por su Gash. Se cantripea 2 naipes. Para jugar algo si es que hay. Y tiene infinitas cartas. No siempre hay cosas. Mano, ¿cuántas cartas tiene en mano? Por Dios. Son muchas. Y sí. A ver qué va. Es probable que un Stasis no haya porque si no ya habría pisado la mesa, me parece. Y yo creo que sí, casi sin pensar te lo diría. Y te digo que si no tengo el Stasis, quizás... O sea que un portent o un impulso lo juego. Ese champ estuvo mágico. Porque esas 4 que me dio, le sacó ese Stasis. Sí, bueno, también Bueno, por eso digo, como se te van los Stasis y también los tenés que buscar. Sí. El Stasis tiene la ventaja que puede jugar solo con un Black Vice. Sí. Como no necesita, pero hay que buscarlo también. Sí. No, pero no es lo mismo, ¿no? Con Stasis, pero digo, el mazo hace lo que tiene que hacer. O sea, no es lo mismo que... Y llega 4 más. No es lo mismo saca que... 3 Stasis. No, pero es lo mismo de que si el otro lado te... un counter pen. No le gustó nada que le toque en la biblioteca. Está preguntando en este momento qué pasa si ahí está mi otro Stasis. Deja sacar la mano, Nico. No, ¿sabes lo que pasa? Que Alejo tiene que descartar cartas de la mano. Entonces creo que está aprovechando... igual lo tiene que tirar. Sí, está aprovechando sus cartas. Está muy bien. Lo único que quedó taped, quedó ahí medio mediadito. Si hay un Dragon del otro lado, lo que se descarta. Y bueno, lo va a tirar. Pero es verdad que con pocas tierras debe haber alguna magia ahí, Ojo. Sí, va. O sea, como cuando vemos que se están tirando cartas importantes es que hay algo mejor en la mano. Estando en ese spot digo, uy, me descartó un Daze, empiezo a tirar, ¿entendés? Porque digo, claro. ¿qué está pasando? ¿Qué hay en esa manito que no sirve más el Daze? Que tiene muchas cartas, Alejo tiene muchas cartas en la mano. Hay 2 que son islas igual, y las vas, o una que es una isla. Sí. Que la va a querer jugar. Uy, se descartó un mana. No. Esa carta me parece muy buena en este match. Y es buena contra cualquier mazo que tenga counters. Porque te obliga a jugar el counter. Y ya está, es como lo mismo. Claro, es verdad. Es como si te countereás, igual es una victoria. Nico no tiene camarón. Le deja hacer el juego a Alejo, tranquilo. O está jugando otra cosa también. Recordemos que todavía los chicos pasaron otra vuelta de Sidor, así que... Sí. Claro, es verdad, teniendo las miliadoras, puede haber mareas también, o sea, nos pueden sorprender con cualquier cosa, vamos a ver qué pasa, La marea es no creo que 4 manás. 4 manás me parece mucho, infinito, ¿viste? 3 manás ya es mucho. O sea, te comes Daze, te comes Anul, te comes Counter, te comes Foil, te comes todo. Y sí. Pero bueno, hay que ver. Otro Landrum. Acá también Tierra Go es el juego que querés hacer. Los 3 partidos vimos lo mismo. Tierra Go, Tierra Go, sí, Tierra pero... Go. Y es raro que esté ganando Alejo, que esté ganando Nico en este juego, porque creo que Alejo tiene más tierras todavía. Chequémoslo. Acá tengo la lista del séptimo. 16 del lado de... 16 23 tiene. Alejo tiene 23 contra 16. Y sí, porque con el Camarón nunca tiene... Pero el Camarón bloquetea mucho más también. Es verdad. El Camarón tiene muchas cartas para robar. Es verdad, muchos countries. Ahí vemos el Gash, se levanta 2 islas a la mano, añadió maná antes con esas islas, por eso tienen 2. Y ahí vamos, la típica. Siempre recuerden, chicos, hay que bajar la isla antes de hacer cualquier cosa. Sí, está gratis. O sea. No, porque después te jugás algo, te juegan un Manalik y decís, ¿por qué no bajé la isla? Y sí. Uno aprende a la fuerza esas cosas, ¿no? Está pensando ahí, estamos en la misma que la otra vez. 2. Shumana floating y lo va a hacer por.
se descartó. Ok. Y bueno, no lo va a hacer por 0, se quiere dejar enderezado porque no te podés tapear al pedo del lado. Es que en realidad si cantripeaba una es como lo mismo, ¿no? Sí. Porque la tenía que descartar. Por Penaliza más, penaliza mucho más girar maná del lado del Stasis. Del lado del Dreadnought. Del lado del Dreadnought, claro. Ahí, entendí lo que hiciste. Sí, vemos que se dio el turno. Flash of Insight. Está removiendo cartas para hurguetear en el mazo. Elige una de esas. Remueve X azules y por cada una mira esa misma cantidad de cartas. Claro. Es más linda la retrospectiva que el hechizo en sí. Sí. Pero bueno, si con el hechizo te llevas una cartita también. Para Dreadnought es ideal, porque son todas cartas azules. Sí. Recordemos que el Flash of Insight tenés que remover cartas azules. Responde con impulso, viendo ahí se encuentra una respuesta. Puede ser un montón, porque ya lo deja todo el cementerio removido y va a encontrar en esas 16, o no sé, siempre digo 16. No hay 16, pero son hay como unas 5 o 6 cartas. 5 o 6 cartas hay. A ver si hay alguna respuesta. El partido sigue 20-20, ¿eh? Sí, no entró Black Vice, no hay presiones, esto puede durar. Sí, viste cómo infinito. cambia. Bueno, pero el Black Vice en esta juega 3, muchísimo. 4, 5, 6 naipes. Bueno, es verdad, igual es mucho. Y 6 es como un 50% más que el impulso. Recordemos que el Flash of Insight es como la carta parecida al impulso, pero es un poquito diferente. Claro, tal cual. Ahí está el Flash of Insight en pantalla de vuelta. Porque también hacerla por 3 maná final del turno y cantripear una y después cantripear mucho son dos cartas. Es como un Things Wise o algo por el estilo. Sí, es muy buena la carta, muy buena la verdad. Eso fue todo al final del turno de Alejo. Sí. Ahora empezamos con 2 tierras tapeadas, claro. El turno de Nico. 1-1, qué fiesta, qué es esta. Este primer partido ya es una fiesta, ya estoy agarrada a la silla, ya me está. Me gusta mucho el término agarrada a la silla. Sí, estoy así como tratando de saltarle al micrófono, que está muy bueno. El segundo partido fue épico, ¿eh? Sí, de los dos lados estuvieron muy buenos los partidos. Qué match difícil, qué match interesante. Y la verdad que qué lindo Magic que nos están dando los chicos. Tremenda la diferencia de no salir con Black Vice 1-1, ¿eh? Bueno, sí, tal cual. Y ahí se vio la diferencia. Y acá está parejo, pero todo descarta puede ser. Nico, descarta por tamaño de mano, ¿eh? Descarta una Stifle. Ese Stifle también es... En este match es potente también, ¿eh? Sí. No quiere tapearse. No. Y es que... con el Stifle podés contrarrestar la habilidad de la tierra, ¿no? Podés contrarrestar la habilidad si de la tierra, ahí medio pero tapiadín, recordá que la habilidad te dice que podés descartártelo si lo hiciste enderezás. Así que descarta antes que decida descartar o no. Sí, pero no por descartar, sino por... Obvio, claro. Lo podés agarrar y no la dejás enderezar. Ahí estamos viendo el Black Vice. Empezó la pelea. Tiene 4 maná abiertos, Nico. Sí. Vamos a ver qué pasa con ese Black Vice. Pero... Es un problema el Black Vice, es un problema. Yo pensé que iba a desempastar un poco más rápido las cartas Dreadnought de la mano. Y es que... cuesta un poco, ¿eh? Obvio. Mirá, está respondiendo con un gas. Quiere más daño. Tenés el Vision Charm que lo puede hacer facear, pero bueno, también tirárselo para que facee rompe con el plan que quiere miliarlo. Y la vez pasada fue 1 y 1. Fue uno para tratar de facearlo y otro para miliar. Si en vez de tratar de facearlo lo miliaba y en una de esas se le escapaba, quizás era partido. Ahí responde con un foil al Black Vice. Descarta de vuelta 2 tierras. 2 islas. Nico se descarta 2 islitas e intenta resolver está viendo cartas en el tacho. ¿Qué hay? ¿Qué counters ahí del otro lado? Porque eso, quizás si ahora tirás un Vision Charm pasa medio desapercibido, ¿no? Pero después al final del turno, al final del juego te la cobra. Te la cobra, sí. Sabes que me está dando unas ganas de jugar Magic insanas, unas ganas de jugar Stasis que me estoy desintegrando. Me está gustando mucho la baraja de Ale, la verdad. Sí, y no sé, independientemente de cuál sea el resultado, es muy interesante. Lo veo muy sólido. Es muy interesante. Vos pensá esto, Negrita, escuchame. Un maná le está sacando 3 cartas de la mano. ¿Entendés? O sea, por un maná le está sacando 3 cartas de la mano. El mejor un maná contra control que existe. Es una locura esa carta. Se fue. Es una locura esa carta. Imagínate la mono-red de Cyborg. Y hay que ver, porque... Contra monorred te desempastas más fácil también. Porque acá lo que tiene el Stasis que hace el juego es que no te querés girar contra Stasis, no le querés tirar la mano. Entonces, es que sí, en ese mazo va ideal. Claro, por eso. Girate, tira toda la mano, te bajo un Stasis y seguimos jugando. Es verdad. Tiene eso. El mazo es muy opresivo. ¿Viste? Siempre, sí, es como, por más que no lo tenga en la mano, o no sé, viste, como que siempre querés decir, no me quiero tapear. O sea, porque lo va a robar, lo va a tener y no sabés.
podés. No con sé. las mangas no podés Claro. atacar, o sea, Stasis tiene eso, que es opresivo. Claro, entonces decís como que no me puedo tapear, no sé qué está del otro lado, entonces como que te destruye. Y a mí siempre me pasa que en estos partidos, como lo que te trato de hacer es nunca comitear todas las tierras, o sea, siempre giro una tierrita bajo algo, Claro. tengo otra cosa, Claro. bueno, De a poquito. veo si puedo enderezar Sí, esa sí, tierrita, sí, a ver sí. si se escapó. Ya enderezar con Stasis algo es como un lujo, Es ¿entendés? un Uy, montón. enderezado tierra, fiesta. Porque del otro lado siempre en mi cabeza Stasis busca está eso. esperando el momento Ir para comiéndote. clavártelo, claro. Busca eso, Y Stasis. sí, ¿viste? Hay que... Estamos viendo un buen Magic, Los chicos Sí, creo la que verdad están jugando un buen están partido. en muy buen nivel. Están los dos con sus decisiones estratégicas, los dos hurgueteando el cementerio del oponente a ver qué es lo que hay, qué es lo que queda. No ¿Qué es lo fácil que llegar se hasta el fue? top 8, No, es fácil para llegar hasta el nada. top 8, hay buen nivel en bazar, los chicos Y están jugando bueno, cada vez mejor. una de las cosas también que estaba mencionando antes, a ver, no quiero perder un gallo, ok. Gallito, Gash. ¿estamos EOT o estamos No, en no, turno? estábamos en el turno de Alejo, creo. Ok. Una de las cosas que se venía hablando muchísimo, sobre todo acá ahora que vino la Lobstercon de los baneos y el cuco del formato que es el Stiflenaut, se acomodó un poco también el formato y hay muchas cosas que le están haciendo mucho frente al Stiflenaut. Si bien sigue siendo una baraja poderosísima, Sí. pero bueno, ya vemos que no es una baraja. Se le puede para ganar, todo. se le puede ganar. Yo Sí. creo que más en la mira debería estar el Tide, como lo vengo diciendo hace Claro. rato, que el Dreadnought mismo, ¿no? Porque el Puede Dreadnought ser. hay muchas herramientas. Sí. Justo en este partido no es bueno el Tide. No, claro. De hecho, por eso por ahí está bueno jugar Stasis también, porque no es bueno el Tide, ¿entendés? Ahí vamos que juega un Powder Keg. Powder Keg y Otra hay gran 12 amenaza. spells de tormenta, Lo quiero aclarar por la Hay duda 12 porque puede ser spells de tormenta. importante. Powder que 2 incoloro, los girás o sea, durante tu mantenimiento podés elegir si querés ponerle un contador o no. Y Contador si de pólvora. De pólvora. De fuse. Y si lo girás y lo sacrificás, destruís todos los artefactos y criaturas con el coste exacto igual. No, Así exacto, no es ni más ni menos, exacto. Y En eso este es, caso sería un matacamarones, se puede sí, decir. pero ojo porque también artefactos, Ahí, así que también se rompe un Black Vice si está en es juego. verdad, es verdad. Así que puede ser peligroso, ¿viste? Puede ir para los dos lados. Y, o sea, si matas el camarón es porque ese Sí, camarón te va a bueno, matar. sí, Entonces, claro, sí. Yo me lo llevo al camarón. Pero bueno, viste, también hay muchas herramientas de ambos lados. 20-20, sí, sigue el 20-20, partido. pero entró. Y que haya entrado no es poca Sí. cosa porque ahora es... tiene una herramienta lejos para. De nuevo, el para camarón pelear. le cuesta mucho sacarse las cosas que resolvieron. Porque tiene Creo. muchos counters. ¿Sabes qué estoy viendo, Negrita? Que A ahí ver. es un porten, Nico. Que la inclusión de los freeze me parece que está bien, Y Porque suena como que es el plan que quiero ahora. Tiene que ¿entendés? jugar otra partida. Porque es muy difícil. Y tiene dos encima, Sí. Nico. Tiene dos. Si los puede setapear bien, puede ser un problema para Alejo, Sí. porque Alejo no tiene Stifle, no se come counters. Sí. O se come un counter por cada copia, digamos. Sí, pero ahora cada vez es más difícil setapearlo, porque con eso en mente yo no sé si te empiezo a conterear todo el camarón. Te lo dejo pasar y te lo destrozo. Ok. Pero es verdad que también, viste, bueno, ahí entra guerra de Vision Charm, Sí, entra como... sí. Todo puede ir. O sea, Alejo tiene que tratar de colar su Stasis lo más rápido posible para tratar de que Nico no pueda jugar cómodo. ¿No es cierto? Porque en este momento es como que Nico va a hurguetear hasta que encuentre las cartas que necesita. No estoy segura, porque también si lo tenés ready para cuando el otro... Pero es verdad que le prevenís tirar los cantrips. Claro. O sea, no claro. podés tirar cantrips. Y ya Entonces, tenés como una no cantidad... poder tirar cantrips Eso hace es que verdad. tardes más en hurguetear Es a tu verdad, freeze. sí. ¿Viste? Al freeze y a los counters que necesitas, a las cosas que necesitas para Claro. setapear. Y todavía no entró... Sí, entró... Camarón tiene eso. Camarón te Claro. setapea todo el deck. O sea, tiene Claro. creo que tiene 16 cantrips el deck, si no me equivoco. Claro. Otro gash. Está tirando un gash. Floating. Y ya pasó un... Uf, está counter. bien, está bien. A veces hay que conterearnos, ¿viste? Tengo un miedo al freeze que no te puedo contar. Sí, el miedo pero que me da. tiene que ser en el momento indicado, porque si es acá, ¿viste? Si tenés el brain freeze hay Sí. que ver qué pasa. 3 spells ahí ya en este Claro. momento. Mirá, tremendo. Qué interesante es esta guerra de contes, porque además es todo muy fino acá. Es como... Bueno, roba las 2 cartas de su gash, ya habiendo tirado 2 tierras. Tiene 4 y 2 virtuales, Con 4 spells en el Lo pagó de nomás, tormenta. lo tiene ahí guardado esos 2 que lo va a usar para algo. Sí. Se Ah, huele- lo pagó, es verdad. Se vuela a Brain Freeze, decís. No Y era porque Brain debe Freeze. para mí, mira, a ver, yo te digo después cuál es mi intuición. A ver. Intuición femenina me dice. Stifle, ok. Sí. Y 5 spells, si no me falla la cuenta.
Como banco que aparezca en el... Sí, que aparezca el viejo, ¿viste? Que aparezca el viejito. Ese dibujo es increíble. Me encanta que son los maguitos esos, sí. Me lo tatuaría. Es increíble. Son unos maguitos. Sí, son los Riptide, los cositos de resaca. ¿Cómo se llama? Eso. Los de... ¿Cómo es que se llaman? Creo que es... Después te digo la historia, pero creo que Yawgmoth o algo por el estilo experimenta con los cefálidos para crear a los fragmentados. O sea, para crear una raza. Sí, Guerra de Conker. Atento que hay. Ahí está, bueno, te iba a decir, mi intuición femenina me dice que giró esa tierra porque ya la tenía dedicada para el Days. Misdirection. Anul sobre la Misdirection. Se va todo y ahora tiene que haber 2 Brain Freeze. Uno o uno solo. También puede ser un montón. ¿Cuántos spells se jugaron, che? 3, 4, 5, 6, 7. Uy, nada más así que hay doble Brain Freeze. Uy, qué duro esto, A ver. Creo que fueron 6 nomás, No salgan de su casa sin Gaia Blessing. No salgan de su casa sin Gaia Blessing. Hubiese sido muy buena también, porque la inclusión de una Gaia Blessing, ojo, igual también está Stifle. O sea, no sé si te cambia mucho la aguja. Pero bueno. Pero el Stifle lo puedes contrastar, ¿viste? Sí, es verdad. Tenés una herramientita más. Sí, es verdad. Y aparte en Stasis lo puedes castear también. En Stasis, es verdad. Yo antes tenía una lista de Stasis que corría 2 Gaias Blessing. Como para no morir. Bueno, se picó. Entró uno ya. Entró uno. ¿Tendrá el segundo? Y hay que ver. A ver. Vos decís que la tortura así, no. Tremendo, y ahí estamos. Tremendo. Muy buena partida, excelente. Con todo el maná que le quedaba. Y lo quedó, calculó. Sí, perfecto. Se armó. Nico. Bueno, y por eso también ahí le empezó a costar el dejarlo organizarse un poquito. Tenía el Powder Keg resuelto, pero bueno, el Nico fue por el otro plan. Y la verdad que increíble, ahí los estamos viendo como dos titanes, 2 amigos. Tres partidazos. Porque fantástico. Yo me acuerdo de Nico y Ale cuando vinieron por primera vez. Yo jugué creo que de las primeras partidas contra Nico. Nico estaba jugando un Machine Head. Mirá. Que ahí creo que lo conocí y la verdad que de ahí empezó a jugar un poquito de todo y bueno, viste cómo yo hablé mucho con Nico, yo hablé muchísimo con Nico y ahora en un momento él me decía que no le podía encontrar la vuelta y ahora te juro que me emociona verlo jugar de esa manera, o sea, lo bien que se tapió, o sea, hizo lo que tenía que hacer, sí, la verdad, o sea, que increíble. Vos pensás que yo no hubiese metido los Brain Freeze y el chabón ganó con esa carta y casi gana su segundo match con esa carta, ¿entendés? Entonces hay una lectura de meta, hay un testeo. Y además es por algo está donde está. Claro, entró segundo la liga. No solo son buenos jugadores, sino que son, o sea, como que tenés el nivel de jugador y el nivel de cuánto sabe jugar el mazo. Claro, y son muy expertos con los mazos que están jugando. Y Alejo también. Alejo cometió un pequeño error al principio que, o sea, no sabemos si le costó el partido o no, pero podría haberlo seguido. Y después salió a la cancha con la misma entereza mental. Y el primero quizá lo podría haber ganado. Bueno, Alejo, si vuelve a mirar este replay en algún momento, una cosa para que él lo tenga en cuenta para el futuro, como a él le tocó con su amigo y él sabía que mazo iba a jugar su amigo, él tenía que haber jugado Gaia's Blessing Design. Puede ser, sí. Él tenía que haber jugado, sí. Él tenía que haber hecho el espacio para esa estoy segura carta. de que por eso hay 4 anulen en Cyborg también. No lo quería ni ver. Es muy probable, Entonces, teniendo un poco esa lectura de meta, podía haber cintureado un poco ahí, pero bueno. Es muy difícil, o sea, es muy difícil porque hay un montón de hay que prepararse para los cuenta. Otros matches también. Esto le da mucha experiencia a los jugadores también. Yo creo que los chicos van a estar muy contentos de haber llegado a esta instancia, de haber podido jugar este partido. Y estuvo muy divertido, la verdad que nos estallamos de la risa, vimos partidos muy muy interesantes. Sí. Y bueno, pasó Nico nada más, tenemos a nuestro primer semifinalista. Ahí nos están soplando un poquito que después vamos a tener el lujo de ver otro partido, igual vamos a ir a la entrevista un poquito antes. Dale, sí. Vamos a entrevistar. Buenísimo. ¿Querés entrevistarlo vos o lo entrevisto yo? Arranca vos, como dale, bueno. Entonces vamos a ver un poquito de nuevo las llaves, a ver cómo progresa esto, cuáles son los otros partidos. Nos vamos a entrevistar al ganador, a Nico, y después nos vamos a ir lentamente preparando para otro de los partidos que ahora les vamos a decir cuál es, pero primero vamos a decirle a Nico, por favor, que pase. Buenas, acá estamos con Nico. Digo que muy felicidades. Gracias. Qué partidazo que vimos, qué fiesta esto. A ver, o sea, te quiero preguntar de todo, la verdad que
Okay. ¿Qué estabas pensando en el momento que... a ver cómo fue. ¿Qué estabas pensando cuando terminó el segundo partido? Ok, y la verdad que me quería morir porque estábamos justo 1-1, o sea, yo estaba a una ida, él estaba a una carta de... Increíble, sí, fue una locura. La verdad que los dos nos mandamos cagadas, pero por el tema del torneo, porque en casa no hacemos estas cosas. Claro. Es muy difícil, ¿viste? No es lo mismo, o sea, es muy fácil cometer un error cuando estás en sí, es una represión. Sí, bueno, pero también está bueno como que vayan aprendiendo eso y que vayan jugando eso. A mí también, como yo también, que todos queremos estar ahí, yo como creo que si yo voy un día al stream me pasa lo mismo también. Bueno, pregunta, entonces, una pregunta relacionada a Magic. ¿Los 4 anul fueron porque te esperabas este partido? No, lo llevo siempre, es la misma lista que yo juego siempre, no le modifiqué nada. Llevo los 4 anul porque bueno, ahora el meta está repleto de artefactos. Vení, acércate un poquito así se escucha un poquito mejor, ahí le vamos a pedir a los chicos que están afuera que bajen un poquito la voz. Y bueno, entonces, a ver, otra pregunta más. Sí. ¿A quién invitaste hoy para el día de hoy? A Cande, mi novia. ¿Querés mandarle un saludo? Sí, ahí. Te amo, Cande. Está ahí. Bueno, ¿cómo te ves para los próximos partidos? El próximo que te va a tocar, hay que ver quién es, todavía no sabemos, pero ¿cómo te ves para los próximos? Ya un nerviosismo hay que sacarse. Sí, es peleado creo yo, porque bueno, Merfolk nunca jugué contra Merfolk. Es muy difícil. Pero es muy complicado. Más que nada porque te mete mucha presión, te va metiendo, ¿Ya sabemos que ganó Merfolk para la otra? No, pero digo, no sabemos, o sea, con Merfolk es complicado y con Roca también es complicado. Roca también es difícil. El tema del descarte al Dreadnought lo hace mierda. Si bien se puede recomponer muy fácil con los robos, un Gallap, tirás un... no sé, el Dreadnought y le hace foil al Naturalize y bueno, pegan 2 y ya está. Pero igual es un match duro, es complicado. Tiene muchos recursos. Bueno, muchísimas gracias por estar acá un ratito para la entrevista. Muchas gracias por participar de esto. Partidazo. Y bueno, nos vamos a ir ahora un poquito de nuevo a las llaves a ver con qué seguimos. Muchas gracias, Nico. Entonces, bueno, acá vemos el primer partido. Vamos a ver cuál es el otro partido que tenemos. Nos soplan por ahí que vamos a estar viendo una de las partidas entre Martín Lesse y Fer Rodríguez. Ahora vamos a ver exactamente, producción nos va a decir... ¿Cómo busca la cámara Martín, Sí. ¿Cómo busca la cámara Martín? Aparte tenemos aparece ahí. La Saicatoneta. A mí la verdad que no fue muy difícil elegir con qué partido streamear. Nosotros, como elegimos el que más nos parece interesante, la verdad que este partido no decepcionó. O sea, en cuanto a calidad, en cuanto a tipo de match, en cuanto a todo. Es que en realidad queremos streamear todo. En realidad estaría buenísimo streamear todo, pero no nos da el tiempo porque obviamente se alargaría mucho el torneo. Claro. Lo bueno de este torneo igual es que si ganas una ronda al menos, te aseguras el stream. Te aseguras el stream. Y uno del top 8 también se asegura el stream. Claro. Bueno, así que ahora vamos a ver un poquito a ver si... No sé si ya estarán listos. Me comentan que Martín ganó el segundo match, así que Fer va a estar on the play y está con Mulligan a 6. Y bueno, va a estar empezando él. Estamos Replenish versus Saikato. Estamos contra un tier 1 contra un tier 8. Pero Martín lo hizo sabiendo el torneo que iba a jugar. ¿Entendés? Sí. O sea, es muy inteligente Martín y tiene ese tacto para entender lo que va a pasar. Ojo que está jugando contra Fer Rodríguez, que es un jugador de Burn. Así que no sé si se esperaba esto también. Eso es verdad. Y ahora sorprendió con un replenish. Es un jugador de Burn, pero también es un jugador que empezó hace poco. Sí, yo charlando con Fer en estos días, hace 3 meses creo que empezó a jugar y es un muy buen jugador. Por eso hay muy buen nivel de Así pasar. llegó hasta la cima también. Y muy buena onda también para que los jugadores vayan progresando. Todo esto es laburo del grupo de Bazar. Y de que se vayan hablando, pasando deck tech, hablando, testeando. O sea, los chicos testean como enfermos, juegan todo el día. Vamos a poner los links. Me da una sana envidia. Yo ya no lo puedo hacer de jugar todo el día, pero ellos juegan todo el día. Sí. Y Martín está todo el tiempo jugando. O sea, Martín, está todo el día jugando. Fer, por ejemplo, termina el FNM y se queda hasta que... No sé, hasta que sale el sol más o menos jugando Magic, ¿entendés? Sí, además hay una comunidad hermosa que también, de nuevo, o sea, los chicos creo que están organizando los jueves en Sacred Mesa. Después vamos a poner unos links ahí para que lo tengan, que hablan solo de deck tech, hablan solo de cómo jugar y de cositas Martín está organizando eso, ¿no? Martín, pero con Andy también hay mucha gente que está también sumada en la colaboración.
Hermoso el grupo, la verdad. Sí, la verdad Hermoso eso. grupo. Y cada tienda también tiene un poquito sus comunidades, Sí. ¿no? Se va armando También, este ambiente después familiar que vamos está a lindo. tirar ahí también algunos comentarios también, pero también está Bernie armando un espacio que están viendo la Bernie, hermana. sí, Vamos yo- a más detalles sí. en futuro. Sí. Ya no llegamos para este porque, bueno, obviamente todo esto lleva mucho tiempo de Sí, se está preparación. armando. Pero lo vamos a tener también, lo de Bueno, Bernie. ahí nos dicen que están a punto de, ya están listos para salir, ahí los tenemos a los... Sí. Tremendo. ¿Cómo me gusta que haya un Psycat en este top 8? ¿Cómo me gusta que haya un Psycat? Es un mazo que me encanta, pero... Che, yo los detalles todavía- de cómo se preparó el stream. Y, Está... o sea, cada vez más- Amiga, me siento que estoy transmitiendo Esto un es Pro Tour. televisión, esto es Me televisión. siento que estoy transmitiendo un Pro Tour. Y es un poquito la ¿Entendés? idea también, viste, como que sea muy profesional, que sea muy hermoso y que los jugadores la pasen bomba. Sí, Recién también, o sea, ahora vino Carly después y me siento que estoy en el Pro Tour. Sí, Tipo, mal. Está preparado para eso. Bueno, vamos a la partida entonces. Ahí tenemos el Psychaton, un Vamos a ver poquito de la la lista. Psychatoneta. Carta especial, Circular Logic. No es una carta a la que estemos A acostumbrados mí a no ver. me gusta, pero Pero para este match está bien. está muy bien. Para este match está Y bien. la También otra que juega me parece. Force Spike. Me Cuatro. parece de mala persona, pero bueno, o sea, como. ¿Viste? Como. De tipo jodido. ¿Entendés? ¿Querés O sea, que te odien? Toma Force querés jugar Spike. un spell y decís, che, loco, dale. Yo no sé, la Force vez Spike. pasada me pasté Un mal maná. tirándole goblins a un Force Spike tras otro. Tipo, no pude, o sea, me destrozó. De hecho, Rodri Gas, que está acá antes, está jugando Monoyutile, me destrozó. Con los Force Spike. Dice Y Goblin, es buena carta. Goblin, Force Spike, 3 Force Spike. Y Es yo dije, buena no carta. puede tener más de 1, 3, 4. ¿Cuánto tenía? Me destrozó. Bueno, Martín un Destrozada. poco hizo eso también, ¿eh? Tiene Está muy 4. Y rinde Psicológicamente no te deja jugar tranquilo. esa No, carta. no, porque es vos horrible, tenés un maná es azul y horrible. viste, estás con un cagazo de que te cae. Si te Porque ponen es los mucho primeros value por turnos un maná también, que te sí. contrarreste un spell de 4. Vamos a la lista entonces de Reple, a ver qué tenemos, creo que bastante Reple clásica. clásico. A ver si hay alguna Está cosa corriendo que... dos Stifles, que es como carta para especial. la marea. Para las mareas. Sí, no sí, está mal. me había comentado de esa tech. Para O sea, la le puso Fetchland dos. también. O sea, es una carta Sí. versátil, ¿no? Sí, pero no sé si... Para los miliadores. Hay que ver qué cortás ahí, pero bueno. Cortó un sello y un Frantic Search. Ah, ok. Como lo tengo de cerca Claro. Fer y le presto el mazo yo también para que No, juegue. está muy bien. Sé los cambios que hizo. También hizo algunas modificaciones en Cyborg. Está corriendo Sao Web como carta buena contra los Manlands. Claro. Está corriendo también Misdirection 3. Eso es algo nuevo en la lista. Anul, que los Anul los empezamos a correr con Hernán Castillo. Sí. En una testeada que hicimos en mi casa. Empezamos a hablar de lo potente que es esa carta y lo empezamos a muy incluir buena, en el muy buena. Cyborg y parece que ahora a la gente le gustó y lo está usando también. Es casi que es una carta que se puede hasta usar de main de lo efectiva que es, pero bueno. Bueno, vamos a ir entonces a la parte... Ah, no, vamos a venir a nosotros. Bueno, a ver qué hay. Entonces, se están terminando de preparar los jugadores, así que ahora vamos a empezar. ¿Qué partida 2 nos habías dicho? Partida 3, partida 3 está, sí, van 1-1, ganó Claro. el último ¿Y Martín, quién está así que empezando? Fer está on the play Fer, y con Mulligan a durísimo. 6 están a punto de arrancar, estamos durísimo. esperando la orden del Chech. Ahí los vemos que se están terminando de preparar. Ahí lo vemos a los chicos con una concentración absoluta. La verdad realmente dos titanes del Magic se van a Sí. enfrentar. Choque de titanes. Sí, Martín fue finalista de Mirá la cara de anterior. Fer, se lo está comiendo con la mirada al chabón. Esa cara pero Estamos- te mete miedo, ¿entendés? Empezamos a dar Carwestis. Painland de Doble los dos Payland. lados. Uy, qué linda esa Payland. Sí. Dos Payland de sexta. Son muy lindos esos dibujos. Sí, para mí son los mejores. Tumba. Sale Puede con ser tumba, todo. hacen un poquito de trampita con las tierras. 2 daños. 3 daños, seguramente. 3 daños. Ancient Tomb. Nos vamos a 17, me imagino. Morph. No, 16 entonces. ¿Morph? Y sí, tenía unos ángeles del otro lado. No, vos no sé, no llegaste a ver. ¿En serio? A ver, déjame que voy a revisarlo porque no me acordaba de eso. Hay unos ángeles, créeme. ¿Hay ángeles? Ok, confío. Entonces se hace 2 daños nada más. Sí. Entonces, bueno, ahí tenemos una Morph. 3 ángeles. Tiene 3 Statue de ángeles. Cyborg. Che, el ángel presiona un toque, ¿eh? Y juega. Juega ahí el angelito. Entonces estamos viendo qué viene del otro lado. A ver, No sabemos ahí. qué está pasando en este momento porque si está Estamos- pensando estamos- Martín o... Estaban viendo las vidas. Ok. Bueno, a ver, entonces, Opt al final del turno pegándose un pinguito. La roba. Bueno, ese ángel
Puede ser Está duro, Y Está hay duro mucho removal del lado del Psychato, pero es muy probable que haya sacado todo. Claro. Porque bueno, recordemos una cosa. Es la tercera partida. Es la tercera partida y estamos viendo otra partida del top 8. ¿Sí? Sí. O sea, todavía no estamos viendo las semifinales. No, como no, nos calzó claro. un partido que no terminó. Como Aprovechamos hicimos la vez pasada. un extra. Un bonus track ahí para Ya que hicimos, deleitemos un poquito a la gente. Si podemos mostrar una más. Porque esto, de nuevo, Mirá, ¿no? se da vuelta el ángel, parece. A ver si se Uy, flipea. se puede dar vuelta. Hay que ver. Al costo de 3 vidas, pero recupera 4. También, ojo, porque también se salva del Smother si tiene Smother del otro Sí, lado. no, pero lo hubiera jugado antes. Sí, yo creo que sí. Sí, lo hubiera jugado antes. Se hace 3 daños. Desmorfea ese puede ángel. ser un montón. El coronel. Ese es el coronel. Es el coronel. El coronel. Llegó el coronel. Un montón. Che, es muy interesante esto. 3 daños para Fer, se va a 15. Te pasa como con el standstill, ¿no? La gente está acostumbrada. Reple no tiene bichos. Entonces Claro. sacás todo el cyber por los Claro. bichos, entra un ángel Claro. y muy difícil. Claro, sí. Puede Lo vemos ser- a Tincho. ¿Qué? Parecía estar preocupado porque vos No. pensás que solamente tiene 2 tierras. Claro. Y tiene ese bicho que te saca el clock de Psychato. Interesante cambio de estrategia. Claro. Te porque saca el clock de Psychato. sí. Porque Tenés que las pegarle vidas un que pingo, empieza, un pingo, claro, un pingo, las y vidas ya, que empieza a claro. recuperar el coronel, se empieza a hacer cuesta arriba. De Sí. repente estás en 28 vidas. ¿Y cómo haces? Sí. ¿Cómo Y arreglas sí. ese quilombo? ¿Hay tide del lado del Psychato? A ver. Espera. No, la de Psychato no la tengo, la tenés vos. Sí, está acá. A ver. A ver, vamos a ver la listita. No hay tide. No hay tide. No hay tide. Y es como, ¿qué tenés para sacarte eso encima? Un Psychato gigante volador. No hay. Che, está durísimo. Está durísimo. Hay O sea, Wonder, hay Wonder. Smother ya no se come. No. Bueno, es un gran problema. Y ojo, porque también es mérito de Esa decir. es una deck tech de Fer. Claro, porque creo esa que es carta una deck tech de no Fer. se usa en el mazo. Y es un gran mérito porque Y es una de las mejores cartas de Smother. un mazo famoso Turno 2 por te la no mete. tener criaturas. Sí, Claro, además turno 2. ¿entendés? O sea, esto Turno estoy pasando 2. turno 3. Claro. O sea, turno 3 tenés al coronel pegando por arriba Es y un Tincho con montón, 2 tierras es un montón. descompuesto O sea, con como 2 paylands. vinimos a ver un segundo de este partido y ya estamos viendo una bomba, una nueva deck tech, ya estamos viendo una cosa fantástica que está pasando acá. O sea, Tremendo. a mí yo ya Te das cuenta que hay que ya streamear estoy- todo porque es una locura Cada los segundo, partidos. no te importa. Ya estoy yendo a comprar ángeles. Compro ángeles, compro ángeles. Compro coroneles. Me encanta. Me voy a hacer un alter de coronel. Estaría bueno, la verdad. El ángel ya, mira, lo tienen 14 a 19, recupera. Aparte, lo bueno de jugar ángeles también en el mazo es que te recupera la vida de. O sea, de todo lo que te hace daño. Reple tiene ese problema que se hace mata pelota solo con las con las tierras tierras. y a veces queda en un spot incómodo, ¿entendés? Sí. Y ahí recupera todas las vidas que pierde. Entonces es buenísimo. ¿Qué respuestas hay para esto? ¿Cuánto ¿Hay juega? alguna Juega- respuesta? juega 2, ¿no? 3. Tres ángeles, O sea, claro. es súper intencional esto. Mirá, ya lo tiene a raya, mitad de las vidas en turno 4. ¿Y qué hay? ¿Qué hay? No, es que no No tiene hay nada, nada. no tiene nada. Tincho Nada. no tiene nada para lidiar con esta situación. O sea, lo vamos a ver desangrarse poco a poco. Es Lo un- único que sí puede hacer es Una Psychato Wonder. más Wonder. Sí. Es lo único. Pero necesita la carta también. Y yo imagino que Fer Rodríguez tiene 18 espadas en guadañas porque no las va a sacar si mata a Psychato, ¿no es cierto? Qué difícil que está esto. Attunement. Qué Entra difícil que te Attunement. caiga a palos un ángel de un replenish. Anul, del otro lado. ¿Qué? Lo vemos a Anul. ¿Cuánto? Me encanta. 3 Anul, está corriendo Tincho. Me encantó. Puede que Anul sea una de las cartas más jugadas del metagame, ¿eh? Y Un la maná verdad que sí, contrarresta todo. es hermosa carta. Es Y como se el está pegando naturalizar, ¿no? pinguitos encima porque Sí, no tiene. Con un pingo más queda un clock de 2 turnos. Claro. Tira opt final del turno Martín. Intenta urgetear. Necesita encontrar esas cartas ya. Psycha Wonder necesita. Sí, Es ya. la combineta que necesita es esa. La única combineta que Y tiene para ahí salir de los está como quilombos. ahí porque hay 2 daños de. Un daño, ¿no? Un daño. O sea, si se pega un Está- pingo más, Y pero creo que si no, 2. no puede bajar el Psychato. puede tener pantalla. Sí, también. Pero bueno. O sea, si baja el Psychato, endereza. Pero está duro. Necesita Wonder, Está duro. necesita Lo estamos cartas viendo, en la mano, lo estamos vaciar viendo la mano. a Fer en un advantage de Sí, no. 21 90-10. 90-10. Sí, yo diría que más incluso. Tremendo. Y 90-10 es un montón, ¿eh? Y bueno, si querés apostamos. No, está bien. O sea, yo en este spot apuesto por Fer. Yo pensé que Tincho le iba a hacer un partidazo, la verdad, pero no me vi la del coronel. ¿entendés? Y la verdad que estamos en presencia de una gran hidden que fue muy interesante Sí. y para este match tiene eso, ¿no? O sea, por algo están acá los chicos. es un mazo famoso. Además, esto era lista abierta. Sí. Pero en un mazo sin lista abierta, con un mazo famoso por no tener criaturas. Claro. Terrible, claro. te destroza. Pero igual, mira, o sea, Tincho en su lista no tiene nada para lidiar con eso, excepto Smothers y solo cuando está. Ahí boca es abajo. donde te digo, recordemos que Tincho ahí tiene 3 Hydroblast y
13 Blue Elemental Blast. Y Fer es un famoso jugador de Burn. Pudo haber venido por ahí. También eso de sobreespecializarse para una cosa puede ser contraproducente. Se fue a 8, Estaba resolviendo un Dures. Vemos y una ahí espada que está media cantadita. Unas espadas y una wave, las dos cosas. Una wave. Está parado Fer. Y que las espadas, imagínate, te llegan. Tincho necesita hacer tierra. Dures, Saikato. No, pasó el turno. Está 95-5 diría. Está muy contra las cuerdas Martín. Durísimo esto. Se va 25 Ferchu. 25-4 está a un turno de llevarse la victoria Fer, que recordemos entró octavo. Sí. Entró octavo. Bueno, dijo Leche voy por vos, ya lo tenía. Leche voy por vos, es verdad, lo dijo. Era de hecho, Martín estaba favorito para ganar el torneo hoy. Sí. Uy, mirá, tiene Saikato. Llegó. Tiene Saikato. Se pinguea de vuelta, se va a 3 vidas. No tenemos Wonder. No es Wonder, déjame ganar, le dice. Escuchamos de Wonder, déjame ganar. Se lo lleva. Qué partidazo, la verdad, increíble. Estamos viendo un hombre feliz. Sí, perdón, estamos viendo un hombre feliz. Esa sonrisita de ganar. No, totalmente. Qué lindo que es jugar un top 8 en un torneo. Qué lindo, además, qué lindo todo lo que pasó, porque también vimos esto. O sea, venían los dos preparados, pero Martín venía preparado para el match equivocado. Sí, y también eso, ¿no? También bien, apostar mucho a eso es difícil. Es difícil. 6 hidrolas tenía 6 hidrolas, claro. Total, de 3 y 3. Es difícil. Y bueno, se jugó bien también. Y no solo eso, sino que, a ver, como quiero comentar esto, que también vimos los 5 minutos finales, o vimos la última partida. Y vimos a un Fer con Mulligan a 6. Muy buena tech. Sí. Porque la buscó, hizo Mulligan a eso. Sí. Hizo Mulligan a eso. Sí. Turno 2, Coronel. Turno 3 lo destapea. Increíble. Y ahí, en ese momento, sabíamos que ya Martín no tenía outs. O sea, tenía solamente el de Saikato, Wonder y que Fer no tenga un removal. Claro. O sea, que no tenga de las 4 mareas o 4 espadas. Y tenía las 2, ¿entendés? Entonces, por más que Tincho hubiese tenido la Wonder en ese momento, lo ganaba igual a la vuelta. Sí, hay que ver. Ganó el Coronel. Hay que ver cómo funciona para después. Esa tech me gusta mucho más que el Stifle de Main. El Stifle de Main pero esa de Cyborg me encantó. Sí. Me encantó. Sí. Y creo que va a ser muy buena también para las demás partidas porque en Night es como difícil. ¿Qué sacas? ¿Le sacás de removal? ¿Le dejás de removal? Es que dejar el removal también se puede empastar. Porque son solo 3. Pero si te lo juegan, te destruye. Claro, porque es te obliga a jugar carta. algo. Es muy buena esa carta. Bueno, estamos listos para terminar. Vamos a ver un poquito las llaves, a ver cómo quedaron. No sabemos si tenemos todavía la información. El primer bloque se me pasó volando. Todavía no tenemos la información, pero bueno, o sea, vamos a ver. De acá tenemos en la semifinal. Arriba vamos a tener a Fernando Rodríguez contra el ganador de Pablo contra Martín. Sí. Después hay que ver quién ganó entre Maja y Rodri estaban jugando todavía. Creo que venían por el match 2. Interesantísimo partido. Qué ganas de verlo, pero bueno, no tenemos. Yo estuve peteando un poquito. Cuando estabas entrevistando a Nico, estuve chumbeando un poquito ahí. Había 800 muros por todos lados, era un quilombo. Bueno, Melforce versus Rexur. Y a Nico, que ya sabemos qué pasó. Y Nico, que fue el ganador de cosas. Va a estar on the play porque está segundo. Va a estar on the play, claro. Al menos hasta la final va a estar on the play. Claro, y ya. Siempre va a estar Nico on the play porque quedó Martín afuera. Claro. Correcto. Qué fuerte destronar así al que mejor venía en la liga. Fue el primero. Pero este torneo es diferente. Y acá es a todo nada. Acá se juegan otras todos cosas. los que están acá son todos unos Fer, titanes. Escúchame, quiero hacer una mención especial, no solo por su cyborg, sino por cinturear el monored, porque Fer es conocido por jugar Burn. Sí. Fer llegó hasta acá jugando y estuvo, yo lo vi, estuvo practicando muchísimo replenish también. Okay. Hay que jugarlo, es ¿viste? Mérito, hay que jugarlo. Entró octavo, porque es invocó difícil y terminó ganando con una tech impresionante. Y pasa lo mismo que pasa con los otros. O sea, es más difícil con los nervios cuando es un mazo que no conoces tanto. Sí. Entonces, hay que ganar esa partida. Bueno. Pero el testeo tiene sus frutos. Por lo que vemos, claramente. Lindas tech. Bueno, entonces, yo soy Tefi. Acá me pueden encontrar en Instagram. Acá tenemos a Fer, que ahí tenemos el gran Fer Bazar. Síganme, que necesito seguidores. Ahora nos vamos a ir a una mini pausita. Vamos a estar organizando algunas cositas para ver y después cuando sepamos si terminan el resto de los partidos vamos a anunciar quiénes pasaron y después nos vemos en el bloque 2 con la primera semifinal. Así que quédense ahí conectados. Muchas gracias y nos vemos en un rato. Chao.